Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión. Estamos con nuestro experto habitual, nuestro experto en mercados, don Aurelio Sastre. Un saludo. Un saludo y buenas tardes. Comenzamos hablando de los presupuestos de Cantabria para el próximo año, que han entrado en su ciclo de estudio en el Parlamento este lunes y que irán pasando los diferentes consejeros y consejeras para explicarlos, y también se irán formando las posibilidades de pacto, de acuerdo con grupos o personas para su aprobación. Desde aquí decir que es muy importante que los presupuestos se aprueben, vean la luz puntualmente el 1 de enero de 2018. Como dato positivo, y antes de entrar en profundidad, el importante aumento del gasto social, que como no puede ser de otra manera nos parece fenomenal. Y también hay algunos puntos negros, como las subidas de algunos impuestos, la venta de vehículos de segunda mano, subida del impuesto de sucesiones en tramos altos. En fin, yo creo que estos retoques habrá que estudiarles y, bueno, desde aquí lo poco que podemos decir, nosotros lo que invitaríamos es a los señores diputados a que metan un poquito el cuchillo y que traten de soslayar la subida de impuestos que para los ciudadanos ya bastante tenemos que soportar. Pero en términos generales lo que sí queremos decir es la importancia de su aprobación, sin perjuicio que entremos en detalles mayores el próximo viernes. Don Aurelio. Sí, cuando nosotros opinamos sobre los presupuestos es simplemente eso, una opinión, siempre dispuestos a rectificar y pensando que también podemos estar equivocados. Entonces lo que transmitimos es nuestra propia impresión y también la percepción que recibimos de la calle, puesto que estamos en ella. Y toda subida de impuestos crea siempre una mala impresión. Ahí decimos que afecta a rentas altas, pero si hablamos, por ejemplo, de sucesiones, creo haber entendido que está en un nivel se paga un impuesto de sucesiones a partir de los 60.000 euros de sucesión. Yo creo que si una persona que fallece y sus herederos reciben un piso, tener que pagar de nuevo un impuesto por eso es mucho. Y además la cifra creo que es excesivamente baja. Hoy no puede considerarse un patrimonio importante un piso de 60.000 euros. No hay pisos de 60.000 euros. Claro, no existe eso, por tanto... Bueno, no creo, puede ser un apartamento. Bueno, puede encontrarse, no sé, algo muy marginal, pero a mí me parece que la cifra debería ser considerablemente puestos a ello, y puesto que se trata de que se haga sobre rentas altas, pues sobre una imposición sobre unas bases más elevadas, ¿no? Sucede lo mismo con los pisos de segunda mano. Eso sí que es preocupante. Que creo que es muy preocupante, porque sí, a fin de cuentas el aumento de venta de viviendas ha estado muy apoyado en los pisos de segunda mano, puesto que no hay apenas vivienda nueva y la gente lo que compra es esto. Entonces ahí el gobierno, lógicamente, aprovecha esa tendencia porque dice, hombre, puede ser un filón importante la venta de... o sea, se ponen impuestos sobre aquello que se mueve, sobre lo que no se mueve se pueden perdonar, y me parece que eso no dice... Yo creo que volver a la presión fiscal que ha habido este año estaría muy bien. Es verdad que aquí hablamos con el corazón en la mano, es decir, pensamos que la subida del gasto social es positiva y también entendemos que hay que cuadrar las cuentas, pero creo que no son buenos tiempos todavía para subir impuestos. Aunque sean a capas y se diga, no, es que es a una capa muy concreta. Bueno, al final siempre son las clases medias, porque las clases más privilegiadas ya tienen otras maneras, sociedades, etcétera, etcétera, que es más difícil el que tengan esos tipos impositivos, don Aurelio. Sí, el problema es que, claro, el gobierno, lógicamente, tiene que atender los gastos, los ingresos son insuficientes y, por tanto,
tiene que intentar sacarlo de alguna parte, puesto Eso se entiende. que la actividad económica no genera recursos suficientes por ningún lado, ni por IRPF, ni tampoco por otros impuestos, como puede ser, pues, en fin, los impuestos de movimientos económicos. Tienen que apoyarse en nuevos impuestos. Yo supongo, a mí me parece muy importante que se aprueben. O sea, yo diría, eso por supuesto, sí. Es más, yo diría a partidos. Y ahí es donde tengo yo esperanza que se corrijan cosas. Sí, y yo creo que hoy partidos homologados, como es el caso de Ciudadanos, a mí me parece que debería ir en la línea de colaborar en el apoyo a los presupuestos. Me parece mucho más oportuno que lo haga un partido como es Ciudadanos a que tengan que apoyarse en personas que se han ido de partidos, que hoy se representan a sí mismos y que mañana posiblemente ya no representen a nadie. Creo que Ciudadanos también ahí debería hacer un esfuerzo, un ejercicio de responsabilidad, que nunca se va a pensar que está apoyando al gobierno en algo arbitrario. El gobierno incluso el PP. Bueno, el porque PP, se cargaría por supuesto, de razón pasa, para luego pedir otros asuntos. Lo que sucede es que eso ya es pedir un imposible sabiendo quiénes ya sabemos que al revés también sucedería igual. Quiénes hoy dirigen, pero yo, como estoy en contra de esa dicotomía, he traspasado ya todas las barreras mentales, estamos en otra frecuencia. El PP de nuestro Parlamento está contra el propio PP. Por tanto, es muy difícil. Ahí sería habría diputados que seguro hay que no diputados que no, pero... Bueno, pero con 4 o 5 sería suficiente. Pero a mí me parece que la ciudadanía agradecería y se quedaría sorprendida, porque sería un ejercicio de generosidad que íbamos a saber valorar y decir, no hay sectarismo, funcionan con sentido de responsabilidad, porque hay que aprobar ya esos presupuestos, puesto que en ellos se va a basar todo el ejercicio económico. La ayuda social exige que se aprueben, la ayuda a la vivienda, en fin, hay la educación, que tiene una inversión muy importante, ¿no? Es importante, bueno, porque la intervención es absolutamente claro que se va a cumplir, que dice que se va a cumplir el déficit que se ha puesto por parte del Ministerio de Hacienda, el 0,6. Luego eso sería una buena noticia, porque que sea una comunidad cumplidora, que cumple, es yo creo muy importante ante las entidades financieras y ante el decoro, que lo que tenemos que dar como ejemplo y como comunidad. Y yo creo que eso sería un dato muy positivo. Yo creo que sería, y a lo mejor cambian quizás ahora en este cumplimiento de déficit, en fin, en esta disciplina, por ejemplo, la colaboración ya del gobierno regional aportando las cantidades que han estimado oportunos en ese acuerdo, que es para el soterramiento de vías de Torrelavega, ya hay una partida económica destinada a ello. Yo creo que esa sería una línea extraordinaria de llevarse bien con el gobierno, que a fin de cuentas es el que va a decidir las partidas que vienen a Cantabria. Que van a venir muchas, eso es como a veces negar cosas que se ven claras. Yo creo que eso, los partidos políticos están en un mundo extraterrestre y Cantabria y nos toman a los ciudadanos como que somos divididos así porque pensar de una manera. Y esos son los forofos del fútbol, ¿no? Claro, que dice, gane... aunque sea de penalti injusto, los hooligans. Y ya, claro, algunos ya hemos pasado esa fase. No, hombre, no estamos en esa fase de guerra. Además, una región pacífica le agrada que se lleven bien entre las instituciones. Y Cantabria, si establece y plantea una guerra, la tiene perdida siempre. Es una región pequeña, con pocas fuerzas a nivel gubernamental. Por tanto, nosotros debemos saber llevarlo, y en eso yo creo que siempre hemos sabido hacerlo. Por tanto, el gobierno a lo mejor está entrando en eso. Hablaremos la próxima semana ya con más datos sobre la mesa. El grupo hotelero Tusa, el más importante de Cataluña, uno de los más grandes de España, se marcha definitivamente a la capital de España, a la capital del Reino. Una prueba más de la locura secesionista que está llevando a esa región, la va a llevar en los próximos años a una situación extrema. Y vemos cómo estos personajes hablan de todo menos de la situación económica. Evidentemente, luego, por otro lado, se siguen precipitando los pedidos a empresas catalanas, y esto es el no parar. Yo no sé si en las próximas elecciones los ciudadanos van a tener esa madurez que diríamos, o van a ser, una parte va a seguir siendo hooligans. Es verdad que son muchos años de sembrar odios y sembrar mentiras ante el cruzado de brazos de los grandes partidos de Madrid.
como dicen ellos, no me gusta utilizar esa frase, ante los grandes partidos nacionales. Y entonces esto puede ser un asunto de muchísima gravedad para el futuro de Cataluña y también para el PIB de España. Es verdad que hay otras regiones que se están poniendo las botas, es el caso de Madrid y Aragón, que tienen peticiones de suelo, de terreno para construir a punta pala. Es decir, que bueno, pues que no hay mal que por bien no venga para otros. Igual es esa la lección, ¿no? Sí, bueno, puede darse eso. Porque pero lo de esto Otusa es muy fuerte, no, es un grupo muy metido en Cataluña. Pero esta necesidad y este deseo de cambio hoy lo abrigan la gran mayoría de las empresas catalanas que tienen que sacar sus productos al exterior, ¿no? Las empresas productoras que venden en todo el territorio nacional están pasando un momento gravísimo, están viendo la necesidad de irse, pero están esperando a ver si las aguas se calman. Pero no podrán aguantar mucho tiempo. Yo siempre hago un comentario relativo a la industria farmacéutica, que si esa comienza a irse, puede ser tremendo para Cataluña por la cantidad de empleo que da. Ya, por ejemplo, se ha perdido, por lo menos, aunque lo están intentando, incluso participando el rey en ello, es la Oficina Europea del Medicamento. Esa ya prácticamente pues está perdida y va a traer... Bueno, hoy el lunes se sabe, el lunes. El lunes se sabe y va a traer mucha gente. Cataluña prácticamente era la sede que tenían decidida y corre un gravísimo riesgo. Y lo que es sorprendente... Ya sería paradójico que el rey, al que tanto critican el catalanismo, fuera el que al final, por su prestigio y sus gestiones, salvar a esta oficina. Bueno, no lo iban a reconocer, ¿eh? Es que esa es otra cuestión. No, es una cuestión, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es decir, el fanatismo que hay en una parte instalado, en una parte de la sociedad catalana, no agradecería ni eso. Sí. Es tal la capacidad intoxicadora de algunos medios que no entiendo por qué no se actúa por parte del gobierno central. Es decir, es lo mismo ahora que las obras de arte que tienen que devolver a Aragón. Hay varias sentencias definitivas ya. Esperemos que el ministro de Cultura actúe, porque si no sería una auténtica vergüenza. Es decir, aquí se trata de que actúe la ley y no tener ningún tipo de miedos. El miedo es paralizante siempre. Sí. Hay una situación que se está planteando, ahora se dice, después de ver que todo el proceso, esto que llaman el proceso, estaba apoyado en una mentira absoluta, que todavía haya una parte importantísima de los catalanes obcecados en seguir manteniendo eso, porque todavía se habla de una mayoría absoluta. Y todo esto no es que no lo razonen, porque está absolutamente demostrado que era un grupo de irresponsables que todo lo habían apoyado en una mentira, que ellos dicen, hemos dicho todo esto, hemos vendido la independencia, pero reconocemos que no estábamos preparados para asumir esto ni de lejos, aparte de que eso era un imposible, lo que pedían, y todo el mundo con un poco de sensatez lo sabe. Pero los catalanes, una parte, aún siguen obcecados con ello, ¿no? Es eso de no enmendarlo. Yo creo que tienen que reflexionar. Ha dado el gobierno poco tiempo, yo creo que las elecciones han sido en demasiado poco tiempo, porque cada día que pasa se van descubriendo nuevas mentiras y nueva caída del prestigio. Y casos de corrupción. Y casos de corrupción. Que no tienen nada que ver con lo que ha ocurrido es decir, todo lo que está ocurrido en Madrid, que es muy grave, el Gürtel, el otro, son chistes comparado con todo lo que hay en Cataluña. Es un auténtico chiste, un auténtico chiste. Y a mí me hace gracia que esa parte de la izquierda, del señor Iglesias, no dicen nada. Es decir, solo les preocupa que me parece muy bien, que se denuncie lo de un sitio. Pero oiga, pero si usted está, el foco de la mayor corrupción de España de todos los tiempos está en Cataluña. No, pero vamos. Es una corrupción casi institucionalizada. Ese es un comunismo retrógrado y de eso no hay que esperar nada. Bueno, a mí no me sorprende absolutamente nada lo de Podemos. Vamos. Bueno, una buena noticia, el Liberbank ha cerrado su ampliación de capital de 500 millones de euros y con una muy buena noticia, con casi 8 veces más de petición. Es decir, esos 500 hubiera podido hacer muchísimo más, casi 8 veces más. Sí. Es decir, ha habido muchísima más demanda que oferta. Sí, es una buena noticia. ¿Se refería usted a la Liberbank? A Liberbank, ¿no? Sí. Sí, han sido acciones de un muy pequeño valor. Su situación... Bueno, es que así es que está muy repartido el capital. Está muy repartido. Su situación, y luego, además, la cotización, podían concentrarlas más.
Sí. Con menos acciones, más valor. Pero Su bueno. situación económica, pues no lo ha pasado muy bien, pero bueno, yo creo que es una entidad que se recuperará. No, va sin francamente ningún- ahora ya con esta Sí, capital sí, va a cumplir todos los ratios, ¿eh? Claro, Con esta ahora inyección. empieza a cumplirlo, sí. A mí me preocupa un poco toda aquella labor social que desapareció al llegar Liberbank de lo que era la caja y que ahora además el ayuntamiento tiene que devolver unos cuantos millones que era muy importante relacionado obra social, a los precisamente accionistas, a que los tienen accionistas, ¿no? Por esa anulación del plan de ordenación urbana de Santander. Pero bueno, que Con el Liberbank paso del tiempo, las obras sociales de Caja Asturias, de Caja Cantabria, de Caja Extremadura, etcétera, irán invirtiendo en otros sitios para poder dar dividendos, aunque cuando han tenido un dividendo, que han tenido ya uno hace 2 años, pero volverá a dar dividendos Liberbank el año que viene, estoy seguro, y ya se irán recuperando. Pero con el paso del tiempo, esas entidades lo que serán es auténticos fondos que invertirán en otras entidades distintas, claro. porque la capacidad, me parece que Caja Cantabria debe tener en torno al 15% de Liberbank. Sí. Entonces esa es una cantidad importante en dinero que el día de mañana yo no sé si podrá desinvertir y poner en otro tipo de entidades. Sí, no, y posiblemente las expectativas tampoco sean malas, porque ya el Banco Central Europeo está pensando en aumentar tipos de interés, en ir reduciendo esas aportaciones de dinero y, lógicamente, la economía tendrá que ir apoyándose más en la banca, ¿no? La banca que yo creo que está con unas exigencias al cliente excesivamente tremendas. Bueno, vamos a hablar de un tema que a usted le gusta mucho, que es el tema de la generación eléctrica y la pugna que hay ahora entre el señor Nadal e Iberdrola en concreto, y que yo creo en este caso que tiene razón el señor Nadal. Es decir, hay centrales todavía térmicas de carbón y el futuro pues irán poco a poco desapareciendo, pero ahora mismo no se pueden desaparecer. Y voy a explicar por qué. Porque desaparecerían pueblos completos. Porque zonas como, por ejemplo, Andorra de Teruel, que vive exclusivamente de eso, o Aspontes, o otros lugares más, ahí en Palencia, que hay otra central, desaparecería. Y porque España todavía no está en condiciones de sustituir ese tipo de energía, salvo que se sustituyera por una energía de procedencia nuclear, que tampoco quieren los ecologistas. Quedan pocas centrales térmicas, hay que mantenerlas e ir poco a poco sustituyéndolas. En eso yo creo que está todo el mundo, pero no cerrarlas de repente, porque el daño social, y ahí los sindicatos tienen toda la razón, y el señor Nadal, con buen criterio ha dicho no se pueden cerrar, porque además estamos en un momento que el encarecimiento eléctrico de la energía sería tremendo. Por lo tanto, cierre a futuro de las centrales de carbón, pues poco a poco se irán sustituyendo y quedarán como algo obsoleto, pero de reserva ante un futuro que no está escrito. Pero no de repente, don Aurelio. No se hará, yo creo que no se hará de repente. Es que esa es la cuestión. Estos procesos se suelen... en Europa se pretende que para el 2020 el 20% de la energía generada sea de energías renovables. Las energías fósiles están destinadas y muy contaminantes, destinadas a desaparecer, porque el cambio climático, la verdad es que empieza a ser muy preocupante, y además ya yo creo que nadie discute que se está produciendo, ¿no? Estamos viendo unas sequías atroces, aunque suelen ser cíclicas, pero cada vez esos ciclos son más agresivos. Irán desapareciendo, y con esto va a pasar algo, pues como ha pasado cuando se suprimen cosas muy arraigadas en la sociedad, por la supresión del tabaco. Poco a poco se va hablando, se van poniendo el listón más alto, y de pronto un día pues desaparecerán, pero ya no generarán gran frustración ni movimientos, que ahora estamos hablando de miles y miles de terremotos puestos de trabajo. ni terremotos económicos. Claro, ¿no? claro. Una cosa que está... Y luego también, claro, lo que no hay duda es que el lobby eléctrico tiene una fuerza tremenda en el gobierno, y el señor Nadal no es ajeno a esas presiones, como venía pasando con... Pero claro, también Soria. le vienen los alcaldes de los pueblos y los presidentes. Por ejemplo, yo tengo la suerte de conocer Andorra de Teruel. Y es un pueblo, yo creo que Andorra de Teruel debe tener unos 2.000 habitantes. Pero no es solo Andorra de Teruel, sino toda la comarca vive de la central térmica magnífica que hay allí, y también incluso abastece con el carbón que hay en aquella zona.
aparte de lo que traen. Claro, el presidente de Aragón pues está preocupadísimo, vamos, tremendamente preocupado, como puede pasar en Aspontes, en Galicia, en otros puntos. Entonces, todo esto se tiene que hacer, como dice usted, muy despacio. Tiene que hacerse paulatinamente y además ir creando alternativas a esa sociedad. No se puede dejar tirada a toda una población que vive de esto, ¿no? Por tanto, esto deberán hacerlo pues paulatinamente, pero a mí no me cabe duda de que se hará no de forma traumática. O sea, pero no así como quieren algunas cerrar ya, pero eso no puede cerrar ser. de pronto, de la noche a la mañana, creo que no es positivo. Aparte que no hay capacidad para... Nosotros aquí, por ejemplo, hemos criticado el cierre inmediato, por ejemplo, de Solvay, de la nueva en la fabricación de cloro, ¿no? Pues sí. Bueno, hemos dicho por un año... yo critico el cierre de Garoña también. Y luego el cierre de Garoña. Quiero decir que esto puede durar un año más y no hacerlo traumáticamente. Y esto ha pasado siempre que ha habido alguna reconversión. Los únicos países importantes, Alemania, que es un país que genera mucha energía, no ha querido firmar ese tratado, no, claro. Quiere más plazo, porque sabe las consecuencias que son de índole económico. Si no se trata, nadie está negando el que se tendrá que hacer, pero oiga, no 5 años, vamos a poner 10, porque va a haber jubilaciones, poco a poco se va a ir sustituyendo y se van a dejar centrales térmicas preparadas para casos extremos, evidentemente de emergencia nacional, etcétera, etcétera, porque eso sí está claro. El tema del futuro no está escrito. Y todavía hay muchísimas reservas de carbón en el mundo. Claro. Entonces, yo creo que hay que jugárselas de todas maneras con prudencia, ¿no? Yo creo que tiene que haber un equilibrio y luego hay que pensar también que el cierre de ese sector va a generar mucho gasto social, como ha pasado. Por eso digo. Imagínese la reconversión en el País Vasco de las siderúrgicas, ¿no? Todos los problemas que de momento creo. Hoy están todo el mundo encantado de que eso... ¿Pero cuánto ha tardado? Pero ha pasado mucho tiempo. Pero además, hay que empezar a pensar en cambiar el modelo productivo y en buscar alternativas a todas estas cosas. Una cosa que me parece importante de la Oficina de la Competencia es que está tomando cartas y quiere controlar a las eléctricas, porque las eléctricas tienen mucha fuerza y esos incrementos tan tremendos del consumo, sobre todo de las familias, a mí me parece que está... Y también ha entrado en los puertos, fuera de lugar. En todo lo que se maneja en los puertos, me parece fenomenal. Yo creo lo que pasa es que puede romper la baraja excesivamente, pero el tema de los puertos sería un tema para hablar. Don Aurelio, no tenemos tiempo. Les esperamos, Dios mediante, la próxima semana. Paz y bien. Gracias. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.